Aleluya. Así es. Jóvenes, Amén. todos los que van a recibir esta palabra, les bendecimos en el nombre de Jesús y estamos una vez más, ¿verdad? Dispuestos a compartir la bendita y santa Así palabra de nuestro es. Dios Así y es. que pues sea de gran edificación para nuestras vidas en el Amén. nombre de Cristo Jesús. Y vamos a hoy a exponer un tema muy importante que siempre está pues en la palabra del Señor. Pero antes vamos a orar y vamos a bendecirlos para que Dios, ¿verdad?, se glorifique en cada uno de ustedes. Amén. Padre, Sí, Señor. gracias por este privilegio una vez más, Señor. Gracias por las vidas Sí, que van a Señor. recibir esta palabra, Señor Sí, bendito. Señor. En Sí, el nombre de Señor. Jesús, tu palabra dice Sí, que Señor. ella no regresa vacía sin antes hacer la obra Así es, que tú le Señor. has enviado que Así haga. es. Señor, en el nombre de Así Jesús es. ponemos cada vida, Aleluya. cada alma, Señor, cada corazón que va a recibir Bendito. esta palabra. Señor, que Bendito. esta palabra traiga Bendito. vida a sus corazones, Vida. Señor, y que también se Sangre. rompa todo aquello que está Sangre. ahí, Padre, arraigado Aleluya. por el poder de tu palabra, por el Sí, poder de tu Espíritu Señor. Santo y de Sí, tu Señor. sangre, Señor. En Aleluya. el nombre de Jesús, Aleluya. Padre, en esta hora, a todos los oyentes, Señor, les Estoy de bendecimos y que acuerdo. sus vidas sean, Señor, Amén. De prósperas por la acuerdo. palabra de Dios. En el Amén. nombre de Jesús. Aleluya. De Amén acuerdo. De y amén. acuerdo. Gloria a Amén. Dios. Así que estamos en este tiempo que Dios nos permite nuevamente. Estaremos exponiendo el tema, el poder de la sangre. El poder de la sangre. Y para esto quiero introducir a mi hermano Jorge que nos inicie con el tema. Muchas gracias, hermano. Gloria a Es Dios. siempre una bendición estar juntamente con usted, hermano, compartiendo la palabra Amén. para edificar, para Gloria a Dios. exhortar y para bendecir. Así Vamos a es. empezar. Un saludo a mis hermanos allá, mi hermana Ana y mi hermana Cristina. Mando un saludo personal a ellos porque son fervientes oyentes a este programa. Gloria a Dios. Vamos a empezar con una escritura que tiene mucha importancia y que es en el libro del Levítico, el capítulo 17, versículo 11. Por favor, si usted tiene una Biblia a la mano, le conviene, vuelvo a repetir, le conviene que usted tome nota de todo lo que vamos a hablar hoy en día, guiados por el Espíritu de Dios. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén, hermano. ¿Podría Gloria a usted Dios. elaborar acerca de eso, hermano? Amén, gloria a Dios, ¿verdad? El tema que estamos desarrollando, iniciando con esto, ¿verdad? Podemos ir, vamos al inicio de ello, ¿verdad? Que mi hermano está, el versículo que leo, ¿verdad? Siempre eh, en la antigüedad, ¿verdad? Que el Señor siempre instruyó y enseñó a sus sacerdotes, el Señor instruyó siempre a su pueblo cómo ellos deberían de, ¿verdad? Era presentarse delante de Él y para esto fueron instruidos, ¿verdad? Porque se tenía que presentar un cordero, un animalito, ¿verdad? Sin tacha, sin mancha, no tenía que tener ningún defecto. No tenía que tener ningún defecto. Ese sacrificio que se ofrecía era sombra y figura de lo que iba a venir. Era sombra y figura, ¿verdad?, del Cordero de Dios, ¿verdad? Pero en ese punto el sacerdote inspeccionaba a ese Amén. animalito, no tenía que ser ciego, cojo, ningún defecto, Así tipo es. de Cristo Así es, Jesús, así es. y era degollado y esa sangre era rociada, ¿verdad? Sobre Amén. los utensilios, sobre los que ministraban, ¿verdad? Lo que se usaba para el Señor Así es. era Así es. santificado. Así ¿Verdad? Eso es. era, se presentaba ese sacrificio, se degollaba este animalito y entonces este sacrificio lo que hacía era que Así cubría es. el pecado de en ese tiempo, cubría.
Pero ahora yendo al Nuevo Testamento, vemos aquí lo que dice el versículo de Juan, ya yendo a Juan 1:29, Así es. que ya el Señor en su ministerio, ¿verdad? Se cumplió la palabra, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Juan el Bautista vio venir a Jesús y él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es. No Amén. cubre, sino quita el pecado del mundo. Entonces es importante lo que hoy vamos a hablar del poder de la sangre, del Aleluya. poder de la sangre, y Aleluya. esto siempre ha venido desde mucho tiempo atrás. Desde mucho tiempo atrás, cuando venían, ¿verdad?, juicios de parte de Dios, aquellos que Así tenían es. la señal de la sangre no eran tocados. Mire qué poder de la sangre. Y Aleluya. aunque era de un animalito, Aleluya. hermano, Sí. pero era Amén. ordenado por Dios. Era Amén. ordenado Amén. por Dios. Y Amén. entonces quiero leerle este verso que está aquí. Dice Éxodo, vamos nuevamente al Antiguo Testamento. Amén. Éxodo capítulo 12 y versículo 22 dice, y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y untaréis con la sangre que está en la vasija Aleluya. el dintel y los dos postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Aleluya. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios cuando vea la sangre en el dintel y los dos postes de la puerta. El Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. El poder Aleluya. de la sangre. En este caso era Aleluya. la sangre de un animalito, pero la obediencia a lo que tenían que hacer era rociarla, era en los linteles. ¿Qué poder tiene esto, bravo? Por eso el tema hoy es el poder de la sangre, mi hermano Jorge. Amén, hermano. Amén. Cuando Dios establece algo en el Antiguo Testamento, tanto como indicándonos a nuestro favor, no es que Dios sea un Dios caprichoso, no que quiere que se haga su voluntad, no. Él nos brinda lo que tenemos que hacer para nuestro propio bien. Amén. Y lo que pasó en el Antiguo Testamento es figura de lo que ahora vamos a hablar en el Nuevo Pacto, en Así el es. Nuevo Testamento. Dios les establece, les dice lo que tienen que hacer. Los hijos de Israel obedecen. Y la mayoría, aún la gente que no conoce las cosas de Dios, ha oído hablar de lo que pasó en Egipto. La arqueología recién ha empezado a descubrir incluso de gente de que ha muerto a través de estas plagas que Dios mandó, porque no lo dejaban salir al pueblo de Israel. La sangre de un corderito criado especialmente para eso, obedecieron los hijos de Israel y rociaron los dinteles de la puerta. Y dice la escritura que pasaba el ángel de la muerte y pasaba de largo, pero pasaba matando a todos los primogénitos, animales, etcétera, etcétera. Dios, cuando obra un juicio, también a los que tienen un corazón constricto y humillado, los salva de ese juicio. El Cordero de Dios que anunció Juan el Bautista, que cuando lo ven dentro de toda la multitud, acaba de citar esa escritura nuestro hermano pastor, que cuando lo ve dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Cuando Dios estableció en el Antiguo Testamento, estableció como si fuera una figura de lo que iba a venir a pasar hoy en día, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y vamos, ¿verdad?, a ver el poder que tiene la sangre de Jesús. Aunque muchos hemos escuchado, muchos sabemos de ello, Amén. pero la Amén. verdad es que no aplicamos esto a nuestra vida.
conocemos del poder de su sangre, Aleluya. pero no vivimos experiencias, ¿verdad? De experimentar que cuando el Señor, Amén. ¿verdad? Rocía su sangre sobre alguien, rocía, en este caso, en el punto que miramos en Éxodo, literalmente la sangre estaba, se miraba los linteles, los marcos, qué sé yo, donde rociaban ahí la sangre se miraba rojo. Entonces, porque pues el color de la sangre, entonces el ángel destructor pasaba de largo, entonces ahí literalmente se miraba la sangre. Así Hoy es. en día Así no es. se ve. Así Esto es es. por la fe. Aleluya. Esto es por la fe Aleluya. cuando tú, por Por la eso fe. decía al principio que muchos a veces sabemos, pero no sabemos aplicarlo, Así ¿verdad? es. Y vamos a Amén. ver varios grandes, pero grandes beneficios que tiene el poder de la sangre de Jesús. Así Entonces es. es Así importante es. aplicarlo, ¿verdad? A nuestras vidas, lo que es hoy. Esto es por la fe. Cuando lo que vamos a hacer o lo que tú vas a ir a algún lugar probablemente muy tenebroso, hay un lugar que practican tanta brujería, hay un lugar donde derraman tanta sangre, hay violencia, drogadicción, te vas a meter a lugares oscuros. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Aplicar esto y decirle, Aleluya. Señor, rocía tu sangre desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Señor, Amén. rocíame, Amén. ¿verdad? Porque Amén. nosotros tenemos que, ¿verdad? De tener bien definido esto, porque a veces nosotros podemos decir, me rocío con la sangre de Jesús. No, es, Señor, rocíame tú, porque Él es el que tiene la autoridad para hacerlo. Amén. Él Amén. es, en este caso, en la antigüedad, la orden era dada, hermano, a estos hombres que rociaran, que pusieran esa sangre. Y mire qué tremendo, los egipcios lamentándose, los egipcios llorando y gritando porque se murió el primogénito, pero los que estaba esa señal de la sangre, no sucedió absolutamente nada. El Así es. poder de la Así sangre es. de Cristo. Así Puedes es. andar en un lugar probablemente donde hay personas que ya no salen de ahí, pero ¿saben qué? Cuando nosotros aplicamos, por eso el Amén. poder de la sangre de Jesús, muchos a Amén. veces lo hemos tal vez tomado con liviandad. Muchas veces no nos hemos dado cuenta realmente los grandes beneficios que tiene el poder de la sangre, y es importante practicarlo, porque a veces vamos a hablar sobre otros puntos acá, que a veces cuando hay creyentes, hay hombres y mujeres que le hemos fallado al Señor, a veces se sienten tan acusados por el diablo, se Aleluya. sienten tan condenados, Aleluya. ya no quieren seguir adelante porque el Señor reprenda al diablo, les cayó encima, o el demonio les dice, ya no tienes perdón, ya ofendiste, ya pecaste. Pero déjame decirte que hay poder en la sangre de Cristo. Cuando nosotros corremos a Él, Aleluya. cuando decimos, Señor, ciertamente te ofendí, he pecado, conozco de ti, pero hoy, Señor, vengo para que me limpies con tu sangre. Mi Así hermano es, Jorge. hermano. Lo que usted acaba de mencionar es tan primordial para un creyente, empezar a estudiar las escrituras, porque esto es una gran verdad. No es parte de la verdad, es la verdad misma. Porque bien dice la escritura que leí al principio, porque la vida de todo ser viviente está en su sangre. Así es. Y Jesús la dio su sangre para rociarnos, para salpicarnos, dice una versión en el libro de Pedro, y nos salpicó con su sangre. O sea que lo único que puede borrar el pecado, evitar desgracias que personales que vienen a nosotros, es tener comunión con Él, que tengas una intimidad con Él. Pero desafortunadamente muchos creyentes toman a la ligera, oyen hablar de la sangre, pronuncian la sangre, pero tiene que entrar dentro de tu espíritu, y tu espíritu tiene que soltar a tu alma lo que verdaderamente significa el poder de la sangre
inocente, pura, sin mancha ni pecado. Esa es la sangre de Jesús el Cristo, que nos ha limpiado, nos ha lavado, porque la vida de Él en su sangre estaba y la dio por todos nosotros. Es primordial empezar a entender, como dijo mi hermano, a veces uno anda en lugares donde han sido dedicados a espíritus, a demonios, han sido entregados por gente que tenía el conocimiento de lo que estaba haciendo, y muchas veces que no tenían conocimiento lo han hecho en ignorancia, porque no conocen la palabra de Dios, no conocen que Dios es santo, pero también es justo. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio. Y la mayoría, pues hoy en día, no quiere aplicar, no quiere entender. Esto no es una tradición, esto no es una leyenda urbana, es algo vivo. Aleluya. Jesús dijo antes de partir, dijo, instruyó: esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. O sea que ya nos tenemos que sacrificar un corderito para que nuestros pecados sean perdonados, Así es. o sean cubiertos. No, ahora la sangre de Cristo, como dijo mi hermano, por favor pongan atención, como dijo él, la sangre de Cristo ya no cubre el pecado, sino que lo quita completamente. Amén. Delante de los ojos de Dios quedas sin culpa, pero eso es si andas en integridad de corazón y en santidad, hermano. Amén. Gloria a Dios, mi hermano. Gracias. Y brevemente, ¿verdad? Porque estamos siempre, ¿verdad? El tiempo, ¿verdad? Que avanza. Pero quiero que, sé que muchos lo saben, sé que muchos tienen, ¿verdad? Unos lo saben bien, otros tienen una idea, ¿verdad? Pero quiero llevarte hacia al Gólgota, que ese sacrificio que Jesús derramó, la sangre de Jesús se derramó hasta la última gota de esa preciosa y santísima sangre. Se derramó por toda la humanidad. Se derramó. A Jesús, dicen los estudiosos, que la corona de espinas que le pusieron al Señor en su cabeza tenía, dice que se le introdujo casi 1 centímetro, si no es que 2. Y la sangre empezó a salir de su frente, de su cabeza. Puedes solo imaginarte qué dolor más tremendo de que el Señor le pusieron la corona, y aparte de eso se burlaban de él y decía: a ver, tú eres el rey de los judíos. Se mofaban, pero la Biblia ya estaba profetizado, y que dice la Biblia en Isaías 53 que él no abrió su boca delante de sus trasquiladores. La sangre que fue vertida de Jesús de sus manos, aleluya, salió sangre de sus manos. Por eso hay mucho que hablar aquí. Si en tus manos hay violencia, si en tus manos hay qué sé yo, ira, deja que la sangre de Cristo Jesús, aleluya, porque él abrió sus manos en la cruz del Calvario, lo clavaron. Lo podemos ver, tal vez tú lo has visto religiosamente, ¿verdad? Colgado en un madero, pero déjame decirte que ese no es Jesús. Ese es un muñeco que alguien lo hizo. Amén. Ese es alguien que hizo, se imaginó, ¿verdad? El artesano, el escultor se imaginó más o menos, amén, cómo era y lo hizo. Amén. Pero eso no es nada, eso es en cierta manera idolatría. Porque Jesús, ¿por qué digo esto? Porque el que moría en una cruz era el más vil y despreciado. De hecho, estaban 2 ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Dice, ¿verdad? Los religiosos o la iglesia imperial dicen que era el ladrón bueno y el ladrón malo. Mentira, eran los 2 ladrones. Así es. Entonces, ¿cómo morían esos ladrones? De esa manera, públicamente los avergonzaban y morían crucificados. Jesús murió de esa manera, sin pecado, por ti, por mí. La sangre, aleluya, que vertió de sus manos, de sus pies,
la sangre que el Señor derramó hasta la última gota por ti que nos escuchas. Por eso es importante que Cristo no es una religión. Cristo no es nada más con el perdón de los que nos escuchan, pero la verdad la tenemos que decir. Jesucristo no es que lo lleves en el pecho colgado. Eso no tiene ningún efecto. Lo que tiene efecto es cuando tú rindes tu vida a Cristo, cuando tú confiesas tus pecados y Él tiene el poder para perdonar tus pecados. Amén. Porque la sangre de Cristo tiene poder para perdonar. Sí, de nada te sirve llevar colgado en el pecho un crucifijo, no te ayuda en absoluto. Llevar la imagen en la billetera no te va a ayudar en absoluto. Que tengas con el perdón, pero la verdad se dice, que tengas un crucifijo en tu casa no te va a ayudar en absoluto, a menos que vengas al Cristo resucitado. Aleluya. Al Cristo que derramó su sangre, pero también está sentado a la diestra de Dios Padre, resucitó con poder y gloria. Aleluya. Por eso lo que te estamos hablando es el poder de la sangre de Cristo, que limpia todos los pecados, nos perdona el Señor. Es bien importante esto, y para nosotros como creyentes, dice la Biblia en Hebreos que no tengamos en poco la sangre de Cristo, que no, hay quienes la han pisoteado, pero lo van a pagar muy caro. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta, y te quiero llevar a un verso de lo que dice la Biblia del poder de su sangre. Mira el poder de la sangre de Jesús, ¿verdad? Dice Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 13 al 14 dice: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y las cenizas de la becerra rociadas sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Aleluya. El cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir Aleluya. Al Dios vivo. Aleluya. Eso es lo que hace la sangre de Cristo, purifica. Aleluya. Hay quienes tienen una conciencia que vienen con tantas acusaciones, vienen con una conciencia, ¿verdad?, que bien marcada de costumbres, de cosas que no les edifican. Viene el Señor y ahora por el poder de su sangre te hace libre, y ahora tienes libertad para servirle al Cristo de la gloria, porque Aleluya. La sangre de Cristo purifica. Ahí dice la Biblia, si los machos cabríos santificaban para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre, el poder de la sangre? ¿Cuánto Aleluya. Más? En este mismo momento que tú nos escuchas, probablemente estás batallando con algún pecado, probablemente estás batallando con situaciones. Ve a Cristo, Él tiene el poder para santificar y que tú y yo seamos libres, mi hermano Jorge. Aleluya, hermano, aleluya. Por eso bien dice el libro de Colosenses, dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El derramamiento de la sangre limpia, borra todo pecado, y Dios perdona. Si estás pasando por algún vicio, por alguna obra incontrolable en tu vida, aún hablando de cosas ancestrales, amén. Que ese refrán que todavía sigue pendiente en todas partes de habla hispana: de tal tronco tal astilla, borracho el padre, borracho el hijo, y todas esas cosas. Cuando uno viene al conocimiento de que es la sangre de Cristo la única que puede borrar todo pecado, romper con toda maldición. Yo vengo de una familia, de un padre que le gustaba tomar, y desgraciadamente me enteré que murió él con una enfermedad en el hígado. Y yo seguía el mismo patrón. Aunque yo decía dentro de mí: yo no quiero morir así,
yo seguía el mismo patrón desde mi juventud. En cuanto vine al conocimiento del Señor Jesús, toda esa maldición acabó en mí, porque la sangre de Cristo Jesús me limpió, me borró, me quitó el pecado de borrachera, que es llamado también idolatría. La borrachera es llamado idolatría. El uso de drogas es llamado brujería. Así que no hay disculpa para uno que esté pasando por un vicio y no quieras acudir a la sangre preciosa del Señor Jesús. Como dijo el hermano, Él ya no está crucificado. Él ha resucitado y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, esperando volver aquí a la tierra. Pero cuando Él vuelva, ya no viene como cordero. Ya no viene como cordero. Él viene como el león de la tribu de Judá. Él viene trayendo juicio sobre las naciones. Y lo único que va a librar al ser humano es admitir, reconocer que Dios proveó el único sacrificio aceptable a Él. De la misma manera, Dios lo probó a Abraham. Le dijo que sacrificara a su hijo. Y Abraham lo llevó al monte Moría, a Isaac, que era pequeño, y lo iba a sacrificar. Y el ángel del Señor le dijo: detén tu mano. Ese es un tipo de lo que pasó en el Calvario. Dios aceptó el sacrificio y el derramamiento de la sangre de su Hijo, rompiendo con maldiciones ancestrales. Si tus ancestros blasfemaron contra Dios, practicaron brujerías, hicieron el satanismo, hicieron cosas abominables delante de Dios, y tal vez tú has venido pagando esas cosas, te digo en esta noche, en este día, que la sangre del Señor Jesús rompe con toda maldición ancestral, pasada, presente o futura. Por favor, hermano. Gloria a Dios. El poder que hay en la sangre de Cristo. Así es. Es un precio carísimo que se pagó por el rescate Aleluya. de la vida del hombre. No es cualquier cosa. Se pagó un alto precio por Amén. tu alma, por tu vida, pero es de nosotros que busquemos, es de nosotros que vayamos a Él, porque Él ahí está. Él ahí está cuando el hombre con todo su corazón se acerca a Él o viene a Él. Así Él está es. dispuesto a perdonar sus aleluya. pecados, todos tus pecados. Aleluya. El único que lo hace es el Señor. Probablemente traes iniquidades del pasado que te acusan, Amén. iniquidades que te están atormentando. La Biblia dice en este verso que te quiero leer, porque hay iniquidades que están bien marcadas, y dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Hay iniquidades que vienen marcadas en la genética, en la familia. Y entonces es importante, como decía mi hermano, somos, como dice la Biblia, que el poder de la sangre de Cristo nos hace libres de maldiciones ancestrales y generacionales, de maldiciones, de vicios, de enfermedades crónicas, de fracasos, de tantas cosas que viene uno arrastrando, aún de religiosidades que uno trae. Hace unos días atrás me contaba el hermano y me decía él
que su abuela, su tercera generación, hizo un pacto con el papá de él y le dijo que nunca ellos iban a que rechazaran todo el tiempo el evangelio, porque ellos crecieron en una religión y ahí van a estar. Entonces, cuando este hermano vino al conocimiento de Cristo, su padre le dijo: estás prácticamente desheredado, no eres mi hijo, no me busques porque tú has violado ese pacto, porque ahí nos instruyeron, ahí nos enseñaron y ahí vamos a morir. La sangre de Cristo rompe esos pactos. Desecha. Aquí dice la Biblia, lo dice. Que la palabra de Dios dice, te lo quiero leer. Aleluya. Si tienes una Biblia, por eso es importante. Aleluya. Dice: sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros Aleluya. Padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como Aleluya. De un cordero sin tacha y sin mancha, Aleluya. La sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado de antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Él nos hace libre de maldiciones generacionales y ancestrales que se vienen arrastrando. Hay quienes tienen creencias de sus antepasados. Es que no quiero ofender a mi abuelo, pero si a él ya falleció. Entonces le da más valor a esto. Hoy la sangre de Cristo te hace libre de esa atadura. Porque ahí dice: por una sangre preciosa que fue vertida y derramada. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Aleluya. Que rompe, Aleluya. Que desarraiga esas maldiciones Aleluya. Heredadas. Porque Aleluya. A veces probablemente te heredaron, ¿verdad? Qué sé yo, tantas cosas de fracaso. Te heredaron maldiciones, que así no vas a salir adelante, que Aleluya. Siempre vas a fracasar, que no vas a ser feliz. La sangre de Cristo tiene poder para romper eso. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Y que el Aleluya. Señor reprenda al diablo, pero Él no quiere que se hable de esto. Así es. Porque Él sabe bien. Que él cuando pide un sacrificio también pide sangre. Así es. Siempre. Así es. Pero que el Señor lo reprenda. Porque la sangre de Cristo pura y santa fue vertida por ti. Así que vayamos a Cristo. ¿Cuál es tu situación? Cualquier pecado que hayas cometido o por el cual hoy aún puedas estar cometiendo, ve a Cristo. Su sangre tiene poder para limpiarte. El único pecado el cual no hay perdón, dice la Biblia, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero cualquier pecado, ve a Cristo, no importa. Muchas veces el diablo acusa al hombre y lo acusa Amén. A tal punto que lo hace a que se vaya y se quite la vida. No vales nada, no sirve, ya no hay salida para ti. Mentira, la sangre de Cristo tiene ese poder. No importa lo que esté pasando, no importa lo que te han dicho. En Cristo su sangre tiene poder, mi hermano Jorge. Hermano, así es. Gloria a Dios. El Señor, antes de ir al Calvario, instruyó a sus discípulos y dijo algo que Pablo, el apóstol Pablo, le fue revelado cuando él fue arrebatado al tercer cielo. Dice que dijo: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Y de igual manera, preste atención a lo que estoy leyendo, por favor. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. La sangre de Cristo Jesús es poderosamente para limpiar cualquier pecado, cualquier abominación, incluso si tú has pactado con el diablo y estás consciente de lo que has hecho y te han dicho: tú entregaste tu alma al diablo, tú la vendiste. Te digo en esta noche, en este día, que la sangre de Jesús, la sangre del nuevo pacto, puede romper, puede borrar ese pacto, porque el diablo no tiene poder en contra de la palabra de Dios.
La palabra de Dios es como una espada de dos filos, y el diablo y sus agentes y demonios y espíritus inmundos conocen. Pero hoy en día, desafortunadamente, puedo decir, usar esa palabra, hay más entretenimiento en las congregaciones en vez de predicar todas estas cosas, estas grandes verdades que nos desatan el alma de ataduras que venimos cargando durante años. Conocemos el evangelio, amamos al Señor, pero todavía hay cosas que vienen atándonos. Y hay mucha gente que no sabe lo que hacer. Hay mucha gente, hay muchos hermanos y hermanas, desafortunadamente, que no saben qué hacer ya. Es el poder de la sangre de Cristo que habla. La sangre de Cristo habla, porque así dice la Escritura, que la sangre de Cristo es más justa que la de Abel. Sí, es, amén. Y habla, la sangre de Cristo habla, pero hoy en día han tomado mal. Desafortunadamente, vuelvo a decir, han tomado mal. Usan la sangre de Cristo para cualquier cosa. No, es solamente para limpiar, proteger y guardarnos de toda maldad manipulada por el diablo y sus agentes. El diablo también precisa que sus servidores sacrifiquen sangres, que derramen sangre sobre los altares satánicos. Hay gente que practica eso. Hay gente de grandes posiciones en gobiernos, en finanzas, etcétera, etcétera, que usa la sangre, se beben sangre. Por eso es que dice bien claro la palabra. Se escandalizaron en ese tiempo cuando Jesús dijo: el que me ama, que beba mi sangre y coma mi cuerpo. Y muchos se escandalizaron y salieron corriendo de eso. Si hoy en día no me avergüenzo, no nos avergonzamos, ni tememos decir: tienes que beber la sangre y comer su cuerpo. Y eso se hace cuando tú conoces al Señor Jesús y has sido perdonado, lavado, limpiado y renovado. Porque bien dice la Escritura en Isaías 53 que Él mismo se llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Como cordero mudo fue llevado al matadero. No abrió su boca, no dijo nada, porque Él tenía que cumplir lo que el Padre le dio a cumplir a nuestro favor, a nuestro favor. Él dijo: yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita. Amén, yo aleluya. doy mi vida. Amén, amén. Por eso es que Él venció a la muerte, resucitando voluntariamente. Bien dice la Escritura que al tercer día el Espíritu de Dios lo levantó. Porque ahora Él está sentado a la diestra como un abogado intercesor por nosotros. Aleluya. Él es el único digno de ser llamado sacerdote. Él es el único digno de perdonar pecados, Así es. porque le fue otorgado por el Padre. Amén, amén. Ningún hombre puede perdonar pecados, ni a ningún hombre Dios ha instituido que perdone pecados. Porque el tal hombre es pecador. Tiene que tener mucho cuidado de lo que escucha, de lo que le dice. No, solo Dios puede perdonar pecados. Solo Cristo Jesús, como sacerdote sobre su casa, puede borrar con su sangre todo pecado cometido. Solo Él puede romper maldiciones, Amén, amén. embrujos, maldiciones, hechicerías. Hay hermanos y hermanas que salen enojados, en ira de las congregaciones, porque se les confrontó el pecado, se les confrontó el error doctrinal y se salen maldiciendo al pastor, maldiciendo a la congregación.
esta congregación no va a prosperar, creyéndose que son profetas, que son profetisas, y ahora están pagando lo que salió de su boca. Porque Dios no concede caprichos. Nosotros aplicamos a toda maldición invocada en contra de este ministerio el poder de la sangre de Cristo que habla y es más justa que la de Abel. Así es. Por favor, hermano, continúe. Gracias, mi hermano. Y con referencia, ¿verdad?, al verso que leía mi hermano con respecto a este de participar del cuerpo y de la sangre del Señor, ¿verdad? Con referencia a este verso, queremos tocar un poco este punto también, porque es bien notorio, y no solo notorio, sino que también es triste y lamentable que muchas de las veces, hablando a nivel cristiandad, es triste, lamentable y es notorio que cuando se anuncia la mesa del Señor o la cena del Señor o la Santa Cena, como se le llama, muchos se excluyen, muchos no llegan. Aleluya. Muchos simplemente se retractan y no participan. Y el verso que leo mi hermano es claro. Dice el Señor: el que no beba mi sangre y coma mi cuerpo, dice el Señor, no tiene parte conmigo, sencillamente. Aleluya. Aleluya. Entonces, cuando el Señor lo dijo en ese tiempo, se lo dijo, hermano, a un conglomerado, estaban sus discípulos, el Señor tenía discipulados de 70, hermano, de 12, de 2, bueno, tenía multitudes, pero cuando el Señor dijo estas palabras, muchos lo tomaron, no lo tomaron espiritualmente, lo tomaron carnalmente y pensaron que el Señor se volvió caníbal. Y por eso dice el verso, parece que es Juan capítulo 6, ese capítulo está extenso, dice que después de que el Señor dijo esto, muchos de sus discípulos ya no le seguían. Amén. Entonces, ¿a qué vamos? Que dicho sea de paso, ¿verdad?, cuando se anuncia la mesa del Señor, muchos se excluyen. Déjame decirte, mi amado hermano, que simple y sencillamente no vas a tener parte con el Señor. No la vas a tener. ¿Por qué? Porque te excluyes, porque vale más tu pecado, vale más que tú vivas en esa condición que ir a Jesús a que su sangre te limpie. Amén. No importa el pecado que hayamos cometido. Dice la Biblia: hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenéis con el Padre, a Cristo Jesús. Pero muchos miran su pecado más grande que la sangre de Cristo. Es más, otros lo ven que quieren seguir en su pecado, quieren vivir esa vida que llevan y no participan en ello. Se excluyen. Muchos probablemente en ciertas congregaciones, a veces como pasa esto, ya no lo anuncian. Y cuando se dan cuenta, ese día hay mesa del Señor, hay quienes simplemente se salen, otros no la toman. La Biblia es clara y dice: no tienes parte conmigo. No importa lo que, hermano, hagamos, el Señor, no tenés parte conmigo. Simple y sencillamente vas a quedar fuera. Por eso estamos hablando del poder de la sangre de Cristo. Hay pecados que probablemente estamos cometiendo. Señor, aquí estoy. La Biblia lo dice claramente. Examínese cada uno a sí mismo, ¿verdad? Examinémonos. Entonces, hablando de la mesa del Señor, ¿verdad? Porque esto tiene referencia con la sangre de Cristo. Entonces, cuando el Señor, hermano, aplica su sangre en alguien, instantáneamente esa persona es perdonada. Así es. Es limpia, es purificada. Así es. Pero muchas veces el hombre, el ser humano, no se perdona a sí mismo, o quiere vivir en esa condición, o se le hace exagerado, qué sé yo. Pero déjame decirte que si tú te has excluido y no participas de la mesa del Señor, ahí viene lo que está en la palabra de Dios. No tienes parte, sencillamente. Va a decir el Señor, como dice la Biblia, cuando el Señor aparezca, muchos se van a apartar avergonzados de Él. Muchos, hermanos, por eso es importante que le digamos, que nosotros sepamos que la sangre de Cristo tiene poder para que yo vaya continuamente a Cristo. Probablemente batallas con pensamientos morbosos, lujuriosos, lasciviosos, batallas, estás viendo pornografía, estás insinuando en otros lugares, tal vez que eres, si eres un hombre, estás insinuando que eres soltero, qué sé yo, y eres un cristiano, eres una cristiana.
y estás mintiendo. Amén. Arrepintámonos que la sangre de Cristo tiene poder. Y quiero leerte lo que dice este verso. Dice, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso es importante Aleluya. Caminar en la luz, Aleluya. Estar en comunión con el hermano. Déjame decirte, porque este tema es para todos, es para los que no conocen del Señor, los que conocemos, que si tú estás en cierta congregación, pero estás Amén. enemistado y estás peleado continuamente con tu hermano y no te pones a cuentas, no vas a tener parte con esto. Pero ve a Cristo, ven al Señor, que Él tiene el poder para limpiarte, para purificar a través de su sangre. Ese es el poder que tiene la sangre de Jesús, para que caminemos en luz, para que andemos en comunión como hermanos en Cristo, porque ese hermano con el cual tú, levantaste un falso, difamaste, ese hermano, esa hermana que es nacido de nuevo, tiene el valor de la sangre de Cristo, porque fue comprado por precio de sangre. Y por eso es importante estar a cuentas los unos con los otros. Así es. Amén, mi hermano Jorge. Así es, hermano. Así es. Dios mío, este tema sacude todo mi interior, hermano. Gloria a Dios. Ya. Gloria a Dios, hermano. Dice Pablo, cuando recibió por el Espíritu de Dios toda la revelación de lo que pasó en la cena del Señor, porque él no estaba ahí. Así es. Revelación lo recibió. Sí, recibió una revelación del Espíritu de Dios. Y es por eso que también lo aceptaron a él como apóstol, porque él bien dijo, yo recibí lo que recibí del Señor, dice, la noche que fue entregado, dice. Y ahí se admiraron seguramente los demás apóstoles, dijeron, pero si estábamos 12 solamente ahí. Entonces ahí fue una de las aceptaciones, pero no, solamente quiero usar de énfasis esto, porque él dice, todo aquel, dice, que indignamente tome la cena del Señor y el cuerpo y de la sangre del Señor, dice, por eso muchos hoy en día duermen. Qué tremendo eso. Hay mucha gente en nuestras congregaciones que mueren prematuramente. Y Dios nos dio vida y vida en abundancia. Así es, amén. Pero es por lo que acaba de decir mi hermano. No quieren ser partícipes de esto que nos renueva. Porque no hay cristiano que no peque. Otra cosa es practicar el pecado y otra cosa es pecar involuntariamente o caer bajo una tentación. Eso es diferente, pero ya pecar voluntariamente, eso es diferente ya. Ahí tienes que pasar por un proceso de Dios, completamente arrepentirte y pedir que la sangre de Cristo te limpie de tal pecado, de tal vicio o lo que quiera que te viene atándote. Pero uno puede pecar involuntariamente, pero todavía tenemos conciencia de pecado. Y en cuanto eso pasa, tiene que uno pedirle perdón a Dios y decir, Señor Jesús, tú que eres mi sacerdote, intercediendo por mí día y noche y por el mundo entero, límpiame, bórrame de este pecado, renuévame, Señor, no quiero perder mi comunión contigo por tal cosa, por tal enemistad que tuve. Hay muchas veces que entre familia, y ojo a esto, que son cristianos, empiezan a detestarse, empiezan a tener fricciones. Todo eso nos perjudica en nuestra relación y crecimiento espiritualmente. Para eso todavía la sangre del Cordero de Dios está vigente en nuestra vida. Así es. Está vigente. Yo siempre cuando oro le digo, Señor, límpiame con tu sangre que está tan fresca como el primer día que la derramaste. Límpiame, Señor, lávame, Dios mío, renuévame. Renueva mi mente, Señor, que ya no vaya por este lado, Señor. Quiero concentrarme solamente en vivir honesta y dignamente de ti, Señor.
Yo creo que todos tenemos ese anhelo de vivir una vida Así es, santa, amén. de vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, pero vamos a tener tropiezos. Vamos a tener tropiezos, pero para eso la sangre del Cordero de Dios es aplicada a nosotros. Sí, Gloria a usted, Dios. hermano, por favor. Gloria a Dios. Es importante que nos demos cuenta que cuando nosotros como creyentes, como cristianos nacidos de nuevo, accesamos continuamente a la presencia de Dios y que Él nos esté rociando con su sangre, no hay demonio, no hay diablo que tenga Aleluya. entrada. Porque ese es el así poder es. de la sangre de Cristo. No importa que han llegado situaciones difíciles, hay quienes le temen a las malas noticias, le temen a las enfermedades, a los virus, pero déjame decirte que la sangre de Cristo tiene poder. Es importante porque hoy definitivamente a tanto, digamos, lo que hemos visto en este último tiempo, que muchos pueblos cristianos entró un miedo y un temor tan tremendo Aleluya. a esta Amén. pandemia, a este virus mortal que vino. Pero déjame decirte que la sangre de Cristo es poderosa. Cuando el Señor decida, tú te vas a ir de esta tierra, yo me voy a ir. No cuando un virus lo dice, pero a veces uno se pregunta, pero entonces, ¿por qué se murió fulano? ¿Por qué se fue fulano? Está en la soberanía de Dios. Entonces, a lo que quiero llevarte es que cuando nosotros hacemos, por decirlo de esta manera, hacer el buen uso de la sangre de Cristo, vivimos una vida que estamos a cuentas continuamente con Dios. Tenemos alguna situación que no hemos confesado, vamos con el Señor. Aleluya. Y nos ponemos a cuentas antes que sea demasiado tarde, antes que probablemente esa persona no se puso a cuentas porque tuvo una, qué sé yo, ¿verdad? Una persona que no conoce del Señor o andaba mal y se fueron de este mundo, no tuvieron tiempo de ponerse a cuenta. Por eso, mientras tenemos el tiempo, mientras Dios dice hoy, vayamos al Señor. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No importa. Déjame decirte esto y probablemente para muchos va a sonar, ¿verdad? Feo, ridículo, exagerado, qué sé yo. Pero déjame decirte lo que hace el poder de la sangre de Jesús. Pues vuelvo y repito, para muchos va a ser tal vez algo exagerado, ¿verdad? O escandaloso. Aleluya. Pero déjame decirte Amén. esto, Amén. la sangre de Amén. Cristo perdona a un asesino en serie. Aleluya. Lo perdona porque su sangre tiene poder. De hecho, muchos que han ido ¿verdad? A la inyección letal, muchos de ellos, ¿verdad? Los perdonó el Señor. Las consecuencias no se las libraron, pero el Señor los perdonó. Y muchas veces la sociedad, amén, la gente dice, ¿verdad? Que se pudra en el infierno. Pero, o sea, probablemente del dolor que tienes por lo que hizo, sí, porque le servía al diablo, amén, le servía al diablo, pero llegó a esa cárcel tal vez unos años por misericordia de Dios y ahí el Señor lo alcanzó, el Señor lo perdonó. Por eso vuelvo y repito, para muchas mentes va a decir, eso no puede ser, eso no, eso es injusto. Muchos hasta dicen, Dios es injusto, yo que no hago nada, yo que ni siquiera ni puedo matar, ni un animal mato y estos asesinaron, no es justo que los ha perdonado Dios. Aleluya. Es que lo que pasa es que la persona se justifica a sí mismo. Así es, y hermano, haces muy mal. Así es. Porque Jesús vino a morir por el más vil pecador. Así es. De hecho está escrito en la Biblia, esos ladrones así que estaban ahí merecían morir ahí y murieron. Pero ¿a qué quiero llevarte? Eso es lo que hace la sangre de Cristo, le perdona sus pecados. Por eso debemos de correr a Cristo. Quiero leerte un texto ya para ir terminando, que si quieres permanecer, y yo quiero permanecer en Él, si queremos permanecer en el Señor, dice la Biblia, esta es una versión, ¿verdad? Con un lenguaje más claro, dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive en mí y yo vivo en él. Aleluya.
Aleluya, O sea, Señor. volvemos otra vez a Amén. participar de los elementos. Así Porque es. alguien que no es nacido de nuevo y come el pan y toma el vino no le va a pasar nada porque no ha nacido de nuevo. Así es. Pero Así aquel es. que ya conoce y sabe, dice, ¿quieres permanecer en mí? Sí, porque tú estás tomando lo mío, mi cuerpo y mi sangre. ¿Verdad? La iglesia imperial dice que el vino y el pan que está presentado, dice, la iglesia imperial dice que es literalmente el cuerpo y la sangre. No, no es así, no es No es literal. así, no. Es un No. símbolo nada Es un más. simbolismo. Como en el Antiguo Testamento, el corderito era sombra y figura del Cordero de Dios que iba a venir. Así es, hermano. Entonces, Así por es. eso es importante aclarar y entender esto, Amén. de que no evadas la administración de la mesa del Señor. Y otra cosa también, que debemos de hacerlo cuantas veces, dijo el Señor. No solamente religiosamente una vez, ¿verdad? El primer domingo del mes. Amén. Eso lo establece el hombre. Así Pero esto es. se puede Oh, hacer. aleluya. Probablemente estás enfermo. Hay que te Aleluya. ministre en la mesa del Señor. Aleluya. Probablemente estás bien abatido. Ministra ahí la mesa del Señor. Entonces está en un Aleluya. hospital. Vaya y ministrele la mesa del Señor, hermano. Amén. De que parta. Y Amén. mira, eso le trae sanidad. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Por eso es bien importante que entendamos que esto no es algo nada más pasajero. Hay quienes Aleluya. toman con liviandad la sangre de Cristo, toman con liviandad y quieren seguir viviendo en sus pecados, pero si no se arrepienten, morirán en ellos. Porque no quisieron, pero la sangre de Cristo tiene poder, no importa lo que haya hecho. Muchos pueden decir, es que aquel sí era más pecador que yo, y yo no hacía tantas cosas, no importa. La sangre de Cristo tiene el poder para aquel que, un asesino en serie, o como aquel que nunca ni siquiera tuvo vicios. Es de igual manera, somos pecadores todos. Somos pecadores y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero para eso vino Jesús, a dar su vida, a derramar su preciosa sangre. No te justifiques, no te justifiques porque eres una persona muy culta, que eres una persona muy educada. Qué bueno que eres educada y culta, pero no te justifiques porque creyéndote que eres bueno, creyéndote que no necesitas, estás en una mala posición. Es mejor reconocer nuestra condición, que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar nuestros pecados. Mi hermano Jorge. Aleluya. Bien dice el libro de Hebreos, hermano, 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y más abajo dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Nadie queda excluido en esto. Dios no hace excepción de personas. Qué hermoso que tocó ese tema, mi hermano, acerca de que aún un asesino en serie que se llamaba Jeffrey Dahmer, mató como a 30 personas en la cárcel de por vida. Conoció al Señor Jesús, se arrepintió, lo mataron en la cárcel. Pero lo sorprendente de todo esto es que el hombre públicamente, yo escuché, públicamente reconoció y dijo, la reportera le preguntó y le dijo, ¿tú crees que algún día tus pecados pueden ser perdonados? Esta fue la respuesta que salió de su boca. Dijo, la sangre de Cristo Jesús es poderosa para limpiar todo pecado. Gloria a Dios. Amén. Un endemoniado jamás va a mencionar la sangre de Cristo. Gloria a Jesús. Yo he experimentado eso orando por algunas personas. No puede mencionar la sangre del nuevo pacto, hermano. Amén. Gloria a Dios. Tremendo, mi amado hermano. Para muchos, como vuelvo y repito, ¿verdad? Que dicen ustedes, alguien me decía hace un tiempo atrás, hablando sobre esto, él usaba esta palabra y estaba airado y estaba a punto de atacarnos físicamente, ¿verdad? A mí y a otro hermano,
cuando hablamos de esto, ¿verdad? Digo, ¿cómo? ¿Ustedes qué se creen? Ustedes son ilusionistas, es lo que son. ¿Para qué le andan metiendo ideas y mentiras a la gente? Eso no existe. Entonces estaba molesto, enojado y quería agredirnos, pero ¿sabe qué? Lo llevé a la escritura. La sangre de Cristo tiene poder. Si hoy tú te arrepientes, no importa que hayas cometido un asesinato, vas a pagar terrenalmente, porque sí lo vas a pagar la consecuencia. Amén, amén. Pero el Señor te perdona en el momento, el Señor te perdona y te limpia de ese pecado. Para la mente humana es ilógico. La mente humana dice, no, no puede ser, ¿cómo va a creer que es tan fácil? No, si no es fácil, se pagó un precio carísimo, la Así sangre de es. Cristo. Amén. La Amén. sangre de Cristo Amén, se pagó hermano, para la amén, gente. Dice, para usted aleluya. es fácil. Dice, Ya. no, es que el hombre tiene que arrepentirse, tiene que reconocer su condición. Por eso es de vital importancia, ¿verdad? Así es. ¿Cuánto, vamos terminando, cuánto miedo, cuánto temor hay hoy en día en el pueblo de Dios, en los que no conocen de Dios, viven bajo un temor, viven bajo una depresión, porque están, digamos, qué sé yo, escuchando tanta mal noticia, todo lo que está aconteciendo. Déjame decirte que cuando tú vas a Cristo y le dices, Señor, que tu sangre me limpie todo mi ser, que limpie mis pensamientos, porque hay pensamientos, Señor, que abaten contra mí, pensamientos en que está sugestionada la gente de que le va a dar esta enfermedad, que ya tiene el inicio de esta enfermedad, que tiene esto otro. La sangre de Cristo es poderosa para limpiarte, para que seas una nueva criatura, para que caminemos en la verdad de Cristo. Entonces, hay mucho que hablar sobre este tema, pero quiero leerte ya casi el último verso, donde nosotros, esto es pero maravilloso, que los que ya hemos tenido el encuentro personal con el Señor, dice aquí la Biblia, que ahora tenemos acceso libre a la misma presencia de Dios. Aleluya. Dice Hebreos capítulo 10, 19. Entonces, hermano, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Aleluya. Mire lo que dice. Entonces, mire, y dice que Él, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Aleluya. Entonces, se abrió un camino nuevo y vivo por la sangre. Ahora tenemos entrada, acceso a la misma presencia de Dios. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes ministraban, solo uno podía entrar al lugar santísimo cuando era en el atrio. Solamente entraba con sus vestiduras, con esas campanitas, y tenía que entrar bien para rogar por el pueblo. Pero si entraba mal, dice que ahí quedaba muerto y ellos morían. Pero el sumo sacerdote que está hablando aquí, él no muere. Cristo, nuestro sumo sacerdote, tenemos Amén. acceso a la Amén. presencia de Dios. Amén. No solo cuando Amén. nos congregamos. Así es. Cuando estás en tu casa, tú tienes acceso a la misma presencia de Dios, a la Shekinah, decir, Aleluya. Señor, estoy delante de tu presencia, Amén. no por mis méritos, sino por la sangre preciosa de Jesús. Entonces, esto es cuando ministramos al Señor, para que tú te acerques con confianza, como dice aquí la palabra. Acércate con confianza, porque muchas veces están esos temores, esas acusaciones del maligno, pero aquí la sangre de Cristo tiene el poder para deshacer lo malo de nuestro ser. No importa, ¿verdad? La sangre de Jesús te perdona. Cualquiera que sea el nombre del pecado que hayas cometido, estés cometiendo, la sangre de Cristo. Ven a Cristo y estarás seguro. Ven a Cristo, ahí está la salvación. Ven a Cristo, ahí estás completo. Ven a Cristo y estarás libre de toda acusación del diablo. Vayamos a Cristo y todos nuestros pecados son perdonados, y alguien pueda decir, como dijo el Señor, como le dijo el Señor a aquellos hombres que estaban acusando a la mujer aquella adúltera, hay uno entre ustedes, habrá alguno que se encuentre sin pecado, que lance la primera piedra. Pues todos ellos eran pecadores de lo peor. Aleluya. Pero en cambio, cuando Aleluya. Cristo nos perdona,
¿quién acusará a los escogidos de Dios? Aleluya, Si amén. Cristo murió por Por nosotros, mi hermano. Amén, Dio su hermano. sangre. Por eso, hermano, Amén. amigo, no solo tengamos de conocimiento esto, no solo como una colección a una enseñanza más, practiquémoslo, vivámoslo, Amén. experimentémoslo. Amén. Cuando te encuentres en ese momento, dice la sangre de Cristo, Señor, voy a ir a tal lugar, voy a hacer tal tarea, Señor, cúbreme con tu sangre, Señor. A veces estás predicando la palabra, estás yendo a lugares peligrosos, Señor, tu sangre es poderosa para cubrirme de cualquier ataque, de cualquier artimaña, de cualquier saeta, Amén. lo que sea. Por eso es importante que la sangre preciosa de Jesús se pagó un precio carísimo por el rescate del hombre, y hoy en día está vigente la sangre de Cristo, Así es, mi hermano así es. Jorge. Amén, hermano. Para terminar ya, Dios mío, vamos a orar por la necesidad de Gloria a alguien Dios. que nos está viendo, alguien que tal vez está pasando a aflicciones que ya no sabe ni cómo lidiar con ellas. Ponte en comunión con nosotros, vamos a entrar al trono de gracia Gloria a Dios. para alcanzar el oportuno socorro, como dice la Escritura. Así es. Quiera Dios que esta enseñanza llegue a muchos corazones, comparte con otros, con hermanos cristianos, con hermanas cristianas. Padre Santo, ha sido expuesta tu palabra, Señor, Sí, Padre. con la ayuda de tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Y en el poder del nombre de tu Hijo y por la sangre que Él derramó en el Calvario, Sí, Señor, Amén. venimos unidos en contra de toda maldición En ancestral, el nombre de Jesús. contra toda maldición de enfermedad Sí, hasta la Señor. tercera y cuarta Así generación, sea, Señor, en el nombre invocando de el Jesús. poder de la sangre del Cordero Sí, Señor, Redentor, aleluya. que habla y es más justa que la de Abel. Amén, aleluya. Invocamos desmantelamiento Sí, sobre Padre, esas en el nombre de maldiciones Cristo ancestrales, sobre esos estorbos a la prosperidad, Sí, Señor, en el sobre nombre de esas Jesús. obras malignas que son inadvertidas en nuestras vidas, Señor, por esos pactos que nuestros En el nombre de antecesores hicieron, Sean Señor, rotos, por sí, trabajos de brujerías, poder de encantamientos, Sí, Señor. pactos, La sangre. Señor, con las tinieblas. Invocamos Se el rompe, poder de se la destruye, sangre de Padre, Cristo muchos se y libre declaramos tu para poder, la gloria Señor. de su nombre libertad. Amén, Padre. Toda En el nombre de enfermedad Jesús. ancestral que ha venido pasando Sí, Señor. de padre a hijo, En el nombre de etcétera, Cristo. en el nombre del Señor Sí, Señor Jesús amado. de Nazaret, que está sentado como sacerdote, En el nombre que sobre intercediendo tu nombre, día y Padre, noche así por sea, nosotros. Señor. Tú ves el corazón de Bendecimos, aquel, de familia, las aquella, almas, la Señor, familia, los hogares, que está Padre. sentado oyendo esto. Es tu sangre, Hazlo libre, tu sangre, hazlo tu libre. Invocamos Todo el nuestro poder de ser, tu Señor, nombre en el nombre para de Jesús. desmantelamiento de esas Sí, obras Señor, que así ancestrales, sea, Padre. para que haya gozo, Para haya gozo en su tu corazón, en su espíritu, vida, Padre, en el nombre para que de te Jesús, sirva, sobre Señor, las almas, apartándose vidas. de la iniquidad y del pecado. Sí, Señor, en el nombre En de el Cristo nombre de tu declaramos Hijo, oramos que sea esto y hecho, sea unidos hecho en tu decimos, nombre. amén, Hasta allá Señor. llegue la palabra. Gracias, Señor. Gracias por Padre. habernos oído. Somos la iglesia. Aquí estamos localizados en la ciudad de Palmdale. Aquí está el logo, es la iglesia de Cristo, Peña de Oreb. Si quieres visitarnos, eres bienvenido. Gracias por todo. Amén. Dios les bendiga a todos y Dios les guarde. Bendiciones a sus vidas.